¿Qué hubo, qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Ya estamos en la unidad 3, que corresponden a funciones de varias variables. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos de las funciones de varias variables para entenderlas, para ver dónde enfocar y analizarlas. El contenido de esta sección está dividida en estas partes. Primero vamos a hablar de una cierta conceptualización de las funciones de varias variables. Esto quiere decir conceptos muy precisos y útiles para entenderlas. Pasaremos a algunas aplicaciones reales para que veas que son muy útiles. Luego, generar nuevas funciones a partir de las funciones de varias variables. Después, haremos las gráficas de las funciones variables y luego pasaremos a uno de los conceptos más útiles que usamos para entender las funciones variables, para caracterizarlas, que son las curvas de nivel. Finalmente, estará la tarea. En particular, aquí te muestro algo realmente exótico, se llama la botella de Klein. De hecho, esta es una función de varias variables. Luego lo platicaremos. Pasemos a la sección de conceptualización de las funciones de varias variables. Aquí buscaba un concepto o una palabra que fuera más explícita para decir conceptos básicos para entender las funciones de varias variables o algo así. Pasamos al primer concepto, lo que es una función de varias variables. Bueno, la definición es idéntica a la que tenías cuando era tu cálculo diferencial integral, solamente que ahora está un poco más generalizada. Una función de varias variables es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto, en este caso el subconjunto debe estar en un espacio de dimensión m, un único elemento, que es otro vector, en un espacio de dimensión n. Lo denotamos de esta manera. F va de D, contenido en Rm, a I, contenido en Rn. De manera más explícita, lo denotaríamos así. A cada vector contenido en D, contenido en Rm, una m tupla, le asignamos otro vector que es una n tupla. O también lo podemos ver así. Cada una de estas elementos de la n tupla están definidos por una cierta fórmula que utiliza mis coordenadas de inicio, ¿sí?, de la m tupla. Unas notas. Bueno, la primera nota es que en ocasiones solo se dicen las fórmulas, las reglas, dejando implícito el conjunto D. O sea, no se dice exactamente, ni el conjunto I. Otra observación que es la que dije aquí, es que cada J es como una función que depende de M coordenadas, o sea que es una función real valuada. ¿Sí? Lo que escribí aquí. Voy a profundizar esto en la siguiente sección y te dejo con este diagrama que aquí tengo la entrada. Aquí dentro de una máquina se puede decir que suceden las relaciones, interacciones entre las variables y luego ya da un cierto valor o múltiples valores en una coordenada. O sea, le asigna a un elemento de acá un único de acá. Reforcemos un poco la idea que te dije de una función real valuada. Y bueno, una función real de varias variables es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto vectorial M, ¿sí?, un único elemento de R. ¿Sí? Aquí me sobró el simbolito de vector. Vamos a rayárselo. Esto no va. O sea, simplemente le da un escalar. Y es una función real valuada, ¿no? Una forma de ver esta es demasiado abstracta, pero vamos a entenderla así. Yo tengo aquí Rm, de cierta manera agrupo varias coordenadas de Rm, ¿sí?, y todos este conjunto de coordenadas, o sea, no agarro así diversas coordenadas, y a todas estas coordenadas, o un vector aquí en Rm, que está definido por todos estos puntos de Rm, aquí están agrupadas, le asigno un único escalar, ¿sí? Si definiera, aquí por ejemplo simplemente en los amarillos, pusiera ya otro vector diferente y todos los demás igualitos, entonces esto le puedo asignar algún otro valor diferente. O puede ser el mismo, pero debe ser único.
Pasemos al siguiente concepto. Los siguientes dos conceptos son de los conceptos fundamentales que viste también en cálculo diferencial, lo que se denomina el dominio y la imagen de una función. Formalmente, el dominio de una función en Rn, de una función de varias variables, pues es el conjunto de puntos en Rn que están en la intersección del dominio de la F1, de F2, de Fn, ¿no? Así. O, de una manera más compacta, es este dominio de este, intersección el dominio de este, intersección el dominio de la última función. Y la imagen, igual que antes, se define como el conjunto de puntos que son alcanzados a través del dominio. Tenemos que también a la imagen de F se le llama rango o recorrido. Pues para hacerlo más fácil. Bueno, esta es una observación que me gusta mucho para que entender lo que es el dominio de una función. Y bueno, intuitivamente es el conjunto de puntos donde tiene sentido la ecuación, o en este caso las ecuaciones, ¿no? O también puede decir que son todos los puntos, excepto donde no tiene sentido la ecuación. Pasemos a varios ejemplos, creo que tengo como 5 o 6 ejemplos, para entender todos estos conceptos. Este primer ejemplo es demasiado numérico, algebraico. Te doy este par de funciones, G1 y G2, y bueno, la idea es identificar las dimensiones del conjunto donde están definidas y también las dimensiones de la imagen, ¿no? Así como evaluar en G1 pide en 1,-1 y G2 en -1,-1,2. Bueno, si observamos un poco a G1, tenemos que solamente tiene dos variables, así que esta está definida en R2, ¿no? Y como el conjunto de la imagen tiene 4 coordenadas, las contamos, aquí es una, la segunda, la tercera, cuarta, 5 coordenadas, 1, 2, 3, 4, aquí va un 5, entonces la imagen está definida en R5, ¿no? Bueno, sirve que así se les graba mejor. De manera análoga, tenemos que G2 está definida solamente para 3 variables, por lo tanto, X, Y, Z. Bueno, aquí va una Z, perdón. Entonces, por lo tanto, está definida en R3 y como en la imagen solamente hay 2 coordenadas, entonces la imagen queda dentro de R2. Finalmente, evaluar G en 1,-1, pues es muy simple. Donde veamos X vamos a poner un 1, donde vamos a poner Y un -1, en las fórmulas que tiene G1, ¿sí? Y sí puse aquí las 5 coordenadas, 1, 2, 3, 4. Creo que me comí la de aquí va un 3Y, ¿verdad? Por aquí van un -3. Aquí en medio, coma. Y bueno, nuevamente con G2, ¿no? Evaluamos en -1, -1,2. Donde veas X, pon -1, Y -1 y donde veas Z un 2. Y hacer los cálculos y sale esto. Bien. Ahora veamos un ejemplo donde nos piden aquí trazar el dominio de estas dos funciones y aparte evaluar ambas en 3,2. ¿Cómo vamos a encontrar el dominio? Bueno, evaluar es muy fácil, ¿no? Donde veas X pones el 3, donde veas Y pones el 2 y haces las cuentas. Para F1 en este caso. ¿Y cómo vamos a encontrar el dominio de F1? Bueno, acuérdate que por definición son todos los puntos donde tiene sentido la fórmula. En este caso es una sola coordenada, no tiene más coordenadas. Pero nosotros aquí, ¿qué ocupamos? Pues ocupamos que tenga sentido esta fórmula. ¿Y qué sí que tenga sentido? Pues que tiene sentido que yo pueda sacar esta raíz cuadrada y también que abajo no aparezca un 0. Bueno, ¿cuándo aparece un 0? Pues cuando X vale 1. Entonces vamos a quitar esa, ¿sí? ¿Y cuándo puedo sacar raíz cuadrada? Pues cuando esto sea mayor o igual que 0. Ahí, para graficar esto, nosotros lo que hacemos es asociarle la ecuación a esta inecuación y lo que hacemos simplemente es que en lugar de poner la desigualdad, ponemos una igualdad.
En lugar del mayor o igual que 0, ponemos igual a 0. Graficamos esta. Realmente es muy fácil. Por ejemplo, pues ya sabemos que es una recta, ¿no? Si haces y0, por ejemplo, y0 que viene siendo en el eje x vale 1. ¿Sí? Si haces x0, estaríamos en el eje y vale 1 y vendría siendo esta recta. ¿Sí? Ahora dice aquí que x debe ser diferente de 1. O sea que aquí no puedo tocar nada. De hecho, todo hacia acá, hacia arriba, no puedo usar nada de aquí. Luego me pide que esta restricción x más y sea mayor que 0. Entonces dice, oye, pues vamos probando con algún punto. Si cumple un punto, cumple todos los de ese lado. En particular vamos a decir el más facilito y viceversa, ¿no? Si cumple el 0, 0, si en lugar de x pones un 0 y un 0, 0, pues sí, resulta que uno es mayor que 0. Pues este punto cumplió. Entonces todos los de este lado van a cumplir. Entonces resulta que su dominio está de este lado, todo de este lado, todo abajo de la recta. Puedes considerar la recta roja, esta. Bueno, ya la estoy poniendo en amarilla. Pero acuérdate que no podemos considerar x igual a... perdón, aquí dice menos 1. Perdón, x igual a 1, que viene siendo esta recta. O sea, estos puntos no los podemos considerar. Es como si le hubieras quitado un hilo a ese tapete. Bien, pasemos al caso de F2. Aquí está una poca de explicación. Y en F2, pues, evaluar en 3,2, muy simple. Donde veas x, pones un 3. Donde veas y pones un 2 y ya, ¿no? Y resulta que el dominio, yo necesito que, aquí puedo sacar muy fácil x, pero necesito que el logaritmo sea mayor que 0, ¿no? Entonces debe ser que y sea mayor que x. En este caso, tengo que y cuadrada menos x sea mayor que 0. O esto es equivalente a esto. Y a este le podemos asociar la ecuación y cuadrada igual a x. ¿Sí? Y cuadrada igual a x nos da una parábola. No sé si se acuerdan cuál es. Pues abre sobre las x positivas, ¿no? Es una de las clásicas. Aquí está tu parábola. Bien. Pero mi dominio dice que son todas las y que son mayores que x. En particular, vamos a decir, si agarrara este punto de aquí. ¿Sí? Aquí tiene el, vamos a decir que sea el, perdón. Que sea, vamos a poner el 10, para que ya no se vea tan feo. 10 en x, 0 en y. Si yo sustituyo estos valores en esta ecuación, en lugar de x pongo un 10 y aquí pongo un 0, no se cumple en la ecuación. Por lo tanto, este no cumple. Por lo tanto, los de afuera sí cumplen. Entonces ponemos palomitas los de afuera. Voy a volverlo a remarcar de amarillo. Todos los de afuera cumplen. Entonces esto está en el dominio. Pero aquí no podemos considerar la orilla de la parábola porque pide la inecuación estrictamente mayor que 0. Por eso lo estoy escribiendo así como punteado. Bueno, le voy a borrar un poquito también para que se vea así como... me borró todo. Vale. Bueno, queda así más o menos el dominio. Todo lo de este lado. Con esto, pasemos ahora a unos ejemplos exóticos. Este es un ejemplo, bueno, nosotros en matemática le llamamos el toro, tú lo podríamos conocer como una dona, ¿sí? Y resulta que esto es una función de R2 en R3. Estas serían sus ecuaciones. No voy a entrar en detalles en ello. Y la botella de Klein, que es la que te había platicado, que tiene esta figura, pues es una función de R2 en R3 también. Aquí está. Solamente tiene dos variables y así se van definiendo las tres coordenadas. Pasemos ya casi al último ejemplo de esta sección. El paraboloide elíptico, ya lo conoces desde antes, es muy simple su ecuación, x cuadrada más y cuadrada.
En este caso viene siendo esto un paraboloide circular porque estos coeficientes son igualitos. Y bueno, pues viene siendo una función de R2 en R y está aquí su gráfica, ¿no? Con este ejemplo, ya para hacer esta parte, aquí te muestro, por ejemplo, que la precipitación y la nubosidad en una región, aquí lo estoy identificando por curvas, pues es una función de R2 en R2, ¿no? O sea, en cada puntito puedo decir cuánto hay de humedad y cuánto hay de nubosidad, ¿no? Dos numeritos. No voy a entrar en detalle, pero sería la idea. Pasemos ahora a unos ejemplos o clásicos de aplicación de funciones de varias variables. Voy a dar dos totalmente físicos y uno muy matemático. En este primer ejemplo, mira, te estoy mostrando en la imagen de la izquierda una imagen térmica de donde está un grupo de personas y se supone que entre más cercano sea el rojo hay más temperatura y entre más cercano sea el azul está más frío la persona o la región. Entonces al último nomás doy un número para cada punto de R3 para cada una de las personas, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo muy clásico y por ahí lo has visto. Y acá tengo otro ejemplo donde estoy viendo en una región del espacio, en cada puntito voy a indicar cuál es la presión de un gas que hay aquí alrededor, ¿no? Entonces, en este caso estoy viendo en cada punto de las coordenadas del espacio la presión del gas en esa región. Estos casos los entendemos, se entiende en física como lo que se le llama un campo escalar, ¿sí? Y bueno, es asignarle a cada punto del espacio una magnitud o un número, ¿no? Un escalar. Bueno, en física los campos escalares indican la distribución, en este caso que estoy mostrando, de temperatura o la presión de un gas, lo que había platicado hace unos minutos. Estos dos ejemplos también son muy clásicos y son de funciones vectoriales. Ahora, cada punto del espacio, ¿sí? podría estar dando un vector, ¿no? En este caso tenemos un campo magnético y a cada punto le asigno un vector. A cada punto del espacio le asigno un vector. Aunque aquí lo ves en R2, pero en realidad es en R3. Análogamente aquí, por ejemplo, puede pasar un fluido que viene en esta dirección. Entonces, en cada punto del espacio, el fluido pues, se va moviendo con cierta velocidad en cierta dirección y va cambiando así. Aquí, por ejemplo, pues hace un tipo de movimiento ahí medio circular raro. Y bueno, estos se llaman como campos vectoriales porque a cada punto del espacio le asignas un vector. Bueno, es lo que acabo de indicar hace rato con todas estas ideas. Ya para cerrar, un par de ejemplos más. Aquí, por ejemplo, te estoy mostrando un cilindro y puedo decir el volumen en términos del radio y la altura a través de una ecuación, que es esta, ¿no? Ya es muy conocida, pi por r al cuadrado por altura. Y pues aquí sí podemos calcular que su dominio, que es el valor para h y para r, pues solamente puede ser números positivos, porque estamos pensando que nos da volumen, no podemos tener un volumen negativo. Y sería así como el subconjunto de su dominio, y su imagen pues siempre me da positiva. En este caso porque está modelando algo de mis cilindros. Este es un ejemplo que ya lo conoces como la ecuación de un plano. Si aquí pusiera yo una z en lugar de todo esto, tengo una z, entonces la ecuación de un plano, y bueno, pues viene siendo una función de R2 en R. Para cada valor de x y y obtengo uno de z. Y bueno, pues aquí el dominio es que siempre puedo poner cualquier x y cualquier y, entonces el dominio es todo de R2. Y la imagen pues puedo alcanzar cualquier número positivo o negativo, por eso es todo R. Ya cerramos con par de ejemplos. En este caso te muestro esta ecuación que está un poco rara, x cuadrada más 3y cuadrada multiplicado por e a la x cuadrada menos y cuadrada. Y nos da esto que a lo mejor puede ser como la boca de un tiburón, algo así. Aquí está ligeramente rotada. Y bueno, es para decirte pues, cosas que se pueden ver en la naturaleza, ¿no? O aquí en este otro caso vemos varias dunas que son así simétricamente por todo el espacio. Nada más se graficó aquí algo en el primer octante, pero sería idéntico para todos los demás octantes.
y está por una función muy sencillita, ¿no? Seno de x más seno de y. O esta, que sube en ondas, pero aquí hay una donde sube mucho más y después pasan ondas por todo alrededor y es seno de x por seno de y entre x por y. Esos son como ejemplos ya muy matemáticos, pero también puede tener sentido en la vida real. Estos últimos ejemplos, antes de pasar a los desafíos, pues en este ejemplo lo que te quiero mostrar es que esto, que a lo mejor por ahí lo hemos visto como el paraboloide elíptico, dices, oye, pero ¿cuál es el dominio de esta? Pues bueno, necesitamos que el de adentro sea mayor que 0 y empezamos a organizar las cosas. Al hacer esto mayor o igual que 0, dividimos todo entre 4, pasamos este 4 de aquel lado, etc. Y cambiamos de signo. Y nos queda esto. Y nótese que esto corresponde a una elipse. Una elipse con los radios. Aquí pones 2 por este 4, raíz cuadrada de 4. Y luego aquí se puede decir que está dividido entre 1, saco raíz cuadrada del 1 y queda aquí. Entonces el dominio está determinado por esta elipse. Por el interior, por este menor que 1, ¿no? Entonces todo esto viene siendo su dominio. Bueno, usé aquí el software de GeoGebra para mostrarte su gráfica. Y aquí está, ¿no? Aquí está el 2, aquí está el 1, etc. Este penúltimo ejemplo está un poco más raro. Si tú ves, aquí hay un rompimiento, de cierta manera, por aquí viene una parábola, ¿sí? Y esa parábola hace rompimiento. Cuando estás por este lado, sube infinitamente, o por este lado, sube infinitamente, pero en cuanto brincas de este otro lado, baja a menos infinito, ¿no? Es una ecuación bastante, pues no, en este caso, pues no se ve ni siquiera tan compleja, es un cociente de polinomios, y aquí tenemos pues esa ecuación de esa parábola de la que estaba hablando, ¿no? Y pues el dominio, pues viene siendo todos los puntos, excepto ahí donde se hace 0 el denominador. Y la imagen, pues sí, sube hasta menos infinito, infinito. Bueno, ya te dije cuál era esa parábola, ¿no? Abre sobre... porque tendríamos y igual a x cuadrada. Entonces la y siempre es positiva, entonces abre sobre el eje de las y. Ahí está, ¿no? Aquí tienes tu eje de las y. Bien, cerramos con este último ejemplo. Un poco más exótico. Aquí tengo la función 2 veces el arco seno de y sobre x. Su dominio, pues bien, exigimos el arco seno. Acuérdate que siempre tiene que esto ser menor que 1 y ya también ocupamos que el x nunca sea 0, ¿no? O sea, nunca podemos tocar aquí el eje de las x, todo este eje nunca la podemos tocar. Aunque y, pues sí, ¿no? De hecho, ni el origen, ¿no? Podríamos tocar. Aunque cuando x y y se van haciendo ceros al mismo tiempo, que es exactamente en el eje de las zetas, pues esto se puede decir que lo mismo entre lo mismo, bueno, en el límite, arco seno de menos infinito, y pues va subiendo por este lado. Bueno, la gráfica es bastante extraña y bonita porque va mostrando como una hoja torcida, ¿no? Aquí. Cerramos esta sección o esta parte de esta sección con este desafío en el cual te pido determinar el dominio y la imagen, ¿no? Graficar el dominio y bocetar la gráfica con algún software de la función. Pasemos a la tercera parte de esta sección, que son operaciones con funciones variables. La idea es, como fue en tu curso de cálculo, cómo generas nuevas funciones con las funciones que ya tienes. Pues la primera parte es que es muy simple, ¿no? Tú puedes sumar y restar funciones de varias variables, hacer el producto punto de funciones de varias variables, y también puede ser composiciones, ¿no? Cuando se pueda dimensionalmente. Nótese aquí, por ejemplo, yo tengo la función f que va de RP a RQ,
G que va de RQ a RN, bueno, está de aquel lado. Entonces yo puedo hacer F seguida de G. F seguida de G, o la composición F compuesta con G. Y pues nos da como hacíamos la composición antes. Representa un poco aquí la idea, aunque la idea es hacer los cálculos. Bien, pasemos a unos ejemplos. Bueno, también te comento que no siempre se puede en el producto cruz, ¿no? Solamente en casos muy especiales. Aquí te presento tres funciones, f, g y h. ¿Sí? Entonces hay que calcular, por ejemplo, f por h y luego f seguida de g, esta composición. Pues bueno, cuando yo quiero f por h, acuérdate que mi f es como una función escalar, entonces es como si multiplicara a la primera coordenada de h, a la segunda coordenada de h y a la tercera coordenada de h. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? En ese producto. Y así lo hacemos cada coordenada. El siguiente caso, dices, oye, yo quiero la composición G compuesta con F. Entonces, mira, aquí es como dice, oye, ¿qué le hace F a una terna, no? Ya, mira, pues, realmente se agarra la coordenada de X y Y y lo suma al cuadrado. Y le dice, oye, ¿y G qué le hace a un número, a un escalar? Pues le saca raíz cuadrada, pues aquí está la composición. Bueno, te comento que esto no se puede calcular en este caso, ni esto, etcétera, ¿no? En este último desafío, en este caso te presento este desafío, te doy esta función f, g y h y pues te pido hacer estos cálculos, ¿no? Ese y el producto punto. Bueno, pasemos a la última parte de aquí de las funciones y vamos a usar dos conceptos muy fuertes. Lo que es la gráfica de unas funciones de varias variables y después lo que le llamamos las curvas de nivel. Primero la definición formal de lo que es una gráfica. Te parecerá que esta es una definición bastante engorrosa. Dice, la gráfica de f, pues dice, agarras toda la n tupla de su dominio y luego toda la m tupla de su imagen, ¿sí? Y esa es la gráfica, ¿no? Y es lo que tú ves un punto en el espacio. Ahorita vamos a precisar estas cosas. Por ejemplo, en el paraboloide elíptico, su gráfica, mira, su dominio está determinado por todos los puntos de su dominio y luego los evalúo con f. Entonces me da en este caso, como nada más se evalúa y me da un escalar, entonces junto a esto y me da una terna. Y pues lo que tú conoces como la gráfica de f, que viene siendo este paraboloide elíptico, cada puntito o del espacio aquí delimitado de este color guinda, ¿sí?, corresponde a este conjunto. Y recíprocamente, este conjunto está determinado, este conjunto de puntos guindas está determinado por este conjunto matemáticamente. Bien. Este es otro ejemplo también para ver, por ejemplo, esto que le llamamos el paraboloide hiperbólico o también le llaman la silla de montar. Vale. Para entender estos dos, aquí la idea es que si hago con cortes así, o sea, me salen ciertas parábolas, ¿sí? Si hago con cortes así, me salen otro tipo de parábolas, pero hay otros cortes, ¿no?, que se llaman curvas de nivel, que están horizontalmente, de cierta manera. Pasamos a la concepción básica de las curvas de nivel. Bueno, una curva, si tú tienes una función de Rm en R, entonces yo agarro un escalar en la imagen y busco todos los números que sean iguales a ese escalar K, y eso lo defino como la curva de nivel. Son las m tuplas, que exactamente f de ese m tupla de aquí, o que su imagen vale esto, ¿no? Geométricamente eso tiene mucho sentido, mira. Imagínate que todas estas montañas son mi función vectorial. A lo mejor que cada punto, mi función vectorial me dice cuál es la altura a cada punto que me encuentre. Y digo, oye, ¿cuáles son los puntos a altura 20? ¿Sí?
Dice, ah, mira, a la altura 20, ¿sí? Que está aquí. Dice, ah, pues son todos estos. Ah, pues esa cosa le llamas la curva de nivel C sub 20, ¿no? Veamos algunos ejemplos para desarrollar el concepto. Bueno, aquí te presento dos funciones de varias variables, esta y esta otra. En el caso B, que tengo aquí sus curvas de nivel, vamos a ejemplificar un poco. Yo puedo hacer cortes a esta altura, ¿sí? Lo voy a poner de color guinda, y de color azul, cortes aquí abajo, ¿no? Que bueno, no se alcanza a distinguir todo. Pero entonces cuando hago los cortes de color guinda, se puede decir que obtengo aquí una circunferencia en el segundo octante y en el cuarto octante, que corresponde exactamente una de aquí, ¿sí? Y una de acá. En cambio, cuando hago los cortes con azul, obtengo en este primer octante, en el quinto octante, ¿sí? O abajo del XY, ¿sí? Y en el séptimo octante, ¿sí? Entonces viene siendo este azul y este azul. Análogamente, acá yo puedo hacer mis cortes, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Y vamos a poner de color amarillo acá abajo, ¿no? Entonces, cuando hago acá abajo, tengo estos circulitos. Y cuando hago acá arriba, tengo estos de acá, o elipses, algo así. Sí, son como círculos. Entonces, nótese que los que están de color verde están en las Y negativas. Eso viene siendo estos de acá, ¿no? Cualquiera de estos. Y los que están de color amarillo, que están acá abajo del eje de las Y, son las Y positivas. Entonces vienen siendo estos círculos de acá. Vale, ya hay más o menos la idea. Bien. En este ejemplo tenemos algo muy análogo a lo de antes. Vuelvo a trabajar con el paraboloide elíptico y lo que hago aquí es, pues, oye, ¿qué sucede cuando el paraboloide elíptico estás cortando y cortando, ¿no? O sea, por cada corte aquí con este plano morado, ¿sí? Vamos a poner este medio azulito. Con este plano morado, pues, ¿qué obtienes? Pues circunferencias, ¿no? Por mucho que subas, pues sale por circunferencias. Pues ahí se ven. Y si las reflejo todas sobre el plano XY, me salen todas estas circunferencias. Entonces todas estas son mis curvas de nivel que por ahí vamos a estar calculando en el resto de la sección y de hecho de la unidad. Finalmente te muestro la silla de montar, que ya habíamos platicado de ella. Estas son sus curvas de nivel y según la K, aquí la despejé, y si la K sale negativa o positiva, pues me va a salir hipérbolas, ¿no? Porque puede cambiar el signo acá, este menos y este más. Entonces, fíjate, de manera análoga, vamos a hacer ahora los cortes, por ejemplo, cuando corto a una K positiva, ¿sí? Esto es como una K positiva, obtengo esta hipérbola que abre sobre el eje de las X, ¿sí? Y en cambio, ahora de azul, si corto por acá abajo o hago mi curva de nivel acá abajo, entonces voy a obtener estas curvas de nivel, una para acá, voy a poner la media punteada, la correspondiente, para allá, algo así, que abre sobre las Y, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esas de color azul, abre sobre las Y, son estas, las curvas de nivel, para las K negativas. Y de amarillo son estas que abren sobre las X, para K positivo. Bien, otro ejemplo un poco más exótico es este. Te doy esta función y dice, mira, oye, encuentra sus curvas de nivel, ¿no? Para cada K. Bueno, pues yo puedo sacar raíz cuadrada de aquí y me da este valor. Ahora puedo dividir todo entre raíz de K y me da estas hipérbolas, ¿no? Y pues resulta que esas hipérbolas corresponden a estas, ¿sí? Según sea el valor de la K, y acuérdate que también aquí podría elegir el más menos,
Entonces, si agarro aquí el menos, se hace todo así. Entonces, también, si agarro con el más, me va a dar ciertas curvas que abren con el más, que abren sobre el eje de las Y's, ¿sí? Y con el menos sobre el eje de las X. Pues la figura que corresponde, o la gráfica, mejor dicho, que corresponde a esta curva, a esta función vectorial, o función de varias variables, es esta. Esta sí es bastante difícil de graficar a mano, pero con un buen software se hace. Estos dos últimos ejemplos, antes de cerrar esta sección, es un ejemplo, pues se puede decir como con más fineza de programación para entender, ¿no? Sus curvas de nivel, pues cuando hago un corte aquí, ¿sí? Pues de cierta manera corto aquí en esta montaña, corto por aquí adentro y también cortaría aquí, ¿no? Entonces corto como... Tengo 3 figuras por ahí. Y pues corresponden a estas figuras más o menos, ¿no? Según la altura del corte ahí, entendiendo esta cosa. Este es un ejemplo también bastante exótico, por decir así. La gráfica que te presento a continuación está un poco volteada porque vamos a suponer que la estamos viendo como de espaldas. O sea, para acá está el Y positivo. Por aquí sale la X. Y pues nada, lógico, ¿no? Para arriba la Z. Entonces, cada curva a nivel, si tú dices, oye, pues igual esta funciona a una K y obtengo esta ecuación. Entonces, oye, pero ahora al despejar me sale Y igual a K más coseno de X, ¿no? O sea, mira, pues es como el coseno, pero está subido o bajado, ¿no? Según la K. Entonces, si dices, mira, para esta K, ¿sí? Voy a obtener un coseno a cierto recorrido, ¿no? Con respecto a las Y's, no sé, a lo mejor dices, pues, este coseno. ¿Sí? Y luego para otra K más ese K, vamos a decir que sea más por acá, pues voy a obtener este coseno, ¿no? Y eso es lo que voy a ver en el plano XY. Bueno, cerramos mostrándote estos otros ejemplos exóticos. Ya no te platico más de ellos, lo que sí es que te los dejo de desafío para que relaciones qué ecuaciones se relacionan con sus gráficas, ¿no? Ahí. Hay que justificar tu respuesta usando curvas de nivel o argumentaciones algebraicas geométricas. Bien, ya estamos en la parte final del video y te dejo estos ejemplos, estos problemas para resolver. Que harán que el conocimiento que hayas adquirido aquí lo consolides. Y también te recomiendo hacer tus actividades del formulario de toda la sección, así como transcribir los ejemplos que están en esta sección y que te indico aquí, ¿no? Te felicito por tener la fortaleza de llegar hasta esta parte. Sé que no es fácil y yo creo que sí puedes, ¿no? Recuerda cultivar tu curiosidad y hambre de saber. También te recomiendo repasar el video varias veces, sobre todo en esas partes donde te fue un poco confuso o difuso, donde no te quedó al 100. Y no olvides de registrar tus preguntas, dudas, observaciones y comentarios en el tiempo y momento que consideres. Hasta luego.